Me siento muy alegre. Aquí en mi pueblo dicen muy gustoso. Me siento gustoso de estar con ustedes de nuevo. Y una disculpa porque el viernes pasado les quedé muy mal. A mí me quedó mal la aerolínea. En lugar de llegar a las 3 de la tarde, me hizo llegar a las 11 de la noche. Entonces ya no pude dar la clase y en el camino pues tuve que avisar de esta situación y gracias por su comprensión. Pero vamos a continuar y hoy tenemos el segundo tema de nuestro grupo, de nuestro conjunto de temas que tiene que ver con la fe cristiana y la salud emocional. Hoy vamos a hablar acerca del tema de la ansiedad. Y lo primero que deseo hablarles sobre el tema de la ansiedad es que la ansiedad es algo que ocurre a todos. Esto no es algo que solo se presente en ciertas personas. Esto no es algo que solo lo tienen los no creyentes o que lo tienen las personas que están bajo situaciones extremas de peligro. El tema de la angustia es parte de nuestra realidad, porque es la manera en que habla el alma. Es una forma en la que se expresan los síntomas más profundos que tenemos en nuestra conciencia, en nuestra relación con el entorno, con el universo, con la vida, con la finitud y con las circunstancias que enfrentamos. Entonces vamos a hablar acerca de cómo superar la angustia desde la fe. Pero lo primero que quería dejar establecido es que cuando se habla de angustia, no tenemos que hablar de algo que no deberíamos experimentar, porque no se trata de si podemos eliminar la angustia de nuestras emociones. La angustia va a ser parte de la vida y puede venir por diferentes factores. El problema básico de la angustia es cuando la angustia nos paraliza. Es cuando la angustia se convierte en un obstáculo al desarrollo, en un impedimento para una fe libre, una fe profunda, de confianza en Dios. Pero la angustia como tal es un signo, es igual que el dolor. El dolor físico es un signo de algo que se encuentra no en estado plenamente sano en el cuerpo o que hay una situación de riesgo. Lo mismo sucede con la angustia, es un síntoma que nos revela situaciones no resueltas, conflictos no resueltos o bien un desencuentro entre lo que creemos ser y lo que somos en la realidad, o bien es el enfrentamiento con nuestra condición humana simplemente. Aquí de lo que se trata es de comprender qué es la angustia. La angustia es una experiencia universal que tiene factores emocionales, espirituales y tiene también elementos físicos. Cuando yo estoy angustiado, quizá tenga tics, me muerdo las uñas, me arranco los cabellos, tengo una sensación de ansiedad, palpitaciones, que se me va a salir el corazón, tengo reacciones físicas de insomnio, tengo reacciones físicas de querer salir corriendo, una situación de, cuando es un ataque de ansiedad, es una sensación de que todo se desmorona, todo se me viene abajo y siento una pesadez, puedo sentir una pesadez en el cuerpo.
Puede ser que pierda el apetito, puede ser que no quiera relacionarme con las personas. Hay una serie de factores que van a presentar que estoy en un estado de angustia. Pero hay angustia que es como normal, una angustia normal. Si usted mm, tiene hijos pequeños, pero me refiero a pequeños, quizá a adolescentes y niños, y usted permite que ellos vayan a un lugar más o menos distante de casa, que les tome 1 hora, 2 horas de viaje, y le indican a usted que llegarán a tal hora. Y usted está esperando que lleguen en esa hora o si es posible antes. Pero una vez que pasa el horario convenido o afirmado y no llegan, usted empieza a sentir una ansiedad, ¿verdad? Recuerdo cuando mis hijos jóvenes empezaron a viajar solos, porque, por ejemplo, mi hija vivía en otra ciudad, estaba estudiando en una ciudad distante y su mamá le decía, llama en cuanto llegues, ¿ah? Llama en cuanto llegues. Y una vez se tardó como 2 horas y eso era una ansiedad, era una ansiedad. Y una vez regresando en autobús, se quedó atrapada en un congestionamiento por causa de nieve y era una ansiedad no saber cómo estaba, dónde estaba o simplemente no estar allí. Era una ansiedad, ¿no? Hay que comprender entonces lo que es la angustia natural, ¿verdad? Una vez que sabes, como mi esposa, digo, mi hija le dijo a mi esposa, ¿no? No te preocupes, yo estoy arriba del autobús, yo estoy bien. El autobús está encendido, afuera está haciendo frío, pero aquí hay baño y voy a tratar de dormir, ¿verdad? Bueno, se pasó como 10 horas arriba del autobús, ¿verdad? En un viaje que tendría que haber sido de 2 horas, pero eh, no pasó mayores. Hay que comprender la angustia natural, normal, y lo que es una angustia más profunda, que es una ansiedad que remite a factores de cuestiones más, m- bueno, más profundas. Las causas tienen que ver con la vulnerabilidad, tiene que ver con la mortalidad, tiene que ver con una conciencia de moral fracasada, de haber fallado. Entonces hay que comprender la angustia. Mi angustia tiene que ver con hechos concretos o tiene que ver con factores desconocidos. La que más problema nos causa es lo que tiene que ver con factores desconocidos. Porque si yo sé a qué debo mi angustia, mi ansiedad, pues trato de responder y quizás racionalizar, pero cuando viene de algo más íntimo, más complicado, más crítico, es muy difícil superar esta ansiedad, pero no imposible. Hay que identificar entonces las raíces de la ansiedad y aplicar caminos de sanidad, como lo es una experiencia profunda de fe. Una fe madura nos da sanidad emocional, no liberada de crisis, pero sí que todo aquello que es en algún momento complicado se vuelve en oportunidad, en experiencia de bendición. ¿Qué es la angustia? Es como una opresión interna. Hay uno de los salmos en donde dice, en algún momento, dice el salmista, yo me sentía estrecho, ¿verdad? Me sentía como así limitado, coartado. Y la ansiedad tiene que ver con esa experiencia de sentirse estrecho.
de sentirse atrapado en, en un ambiente limitado. Es el Salmo, el, el Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi angustia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, es decir, cuando yo estaba angosto, cuando yo estaba restringido, porque la angustia está asociado con ese concepto de que todo se nos estrecha y se nos estrecha y es una opresión interna. Esa opresión interna, decía, se puede deber a factores conocidos, a factores concretos que son evidentes, como que alguien pierda su empleo, como que le avisen que alguna policía se encuentra en el barrio, como el hecho de que le digan que alguien tuvo un accidente de sus seres queridos, como el hecho de que usted va a hacerse un estudio, unos análisis clínicos, porque está teniendo ciertos síntomas extraños que antes no tenía. Hay una opresión interna que le despierta ansiedad, pero otras veces la ansiedad es más bien angustia. Angustia tiene que ver con falta de sentido, tiene que ver con un vacío interno, una sensación de no tener un valor personal, una sensación de que no eres nadie importante, que no has hecho nada en la vida, que se han acumulado fracasos, que resuenan las palabras de las personas que dijeron que no eres nadie, no eres digna de amor, no eres digno de amor. Hay una sensación de vacío, una sensación de no rendir lo suficiente, de no dar el fruto adecuado, de no hacer bien las cosas como los demás esperan que las hagas o como tú mismo o tú misma te has establecido como meta. Hay un vacío cuando sientes la mortalidad, cuando sabes que estás cargando una condición de finitud y más cuando avanzamos en edad y que nuestros días pueden llegar al final. Hay un vacío y falta de sentido y eso genera angustia, eso genera ansiedad. Entre los textos bíblicos tenemos a varios personajes que se encontraban en ansiedad. Por ejemplo, David en muchos de sus salmos expresa ansiedad. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, que aún le tengo de alabar, dice el Salmo 42. ¿Por qué te abates? Es una sensación de compunción, ¿verdad? De sentirse apachurrado, decimos en mexicano, sentirse apachurrado. Es- También tenemos personajes como Job, que en medio de sus pérdidas, de su sufrimiento por la falta de salud, las noches se hacen largas y no mira la respuesta. Y entonces se pregunta, ¿dónde está Dios para él? ¿Por qué calla Dios? Hay un silencio muy profundo, muy grave. Y la experiencia es entonces existencial. Lo dice Job, lo dice en algún momento Elías. Mejor hubiera sido no vivir. Mejor sería no vivir. Basta ya, le dice Elías a Dios, basta ya. ¿Verdad? Quítame la vida. Pero nosotros lo que encontramos es, eh, bueno, esto ya lo mencioné, la diferencia entre ansiedad y angustia. La ansiedad es reacción a amenazas, a pérdidas concretas. La angustia tiene que ver con experiencia profunda del alma. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre estas cosas?
La Biblia lo que nos enseña es que hay un Dios cercano al quebrantado. Hay un Dios cercano. Dios no es para perfectos, no es para los que se sienten muy bien, ¿ah? No es para los que se sienten muy bien. Una compañía tiene su lema que dice, me siento maravilloso, pregúntame por qué. Uno llega a pensar que el cristiano siempre se tiene que sentir de maravilla, siempre bien, ¿no? Siempre bien, siempre contento, siempre feliz. Así me saludaba un hermano. ¿Cómo te sientes? Espero, no, o no sé si lo habrán conocido. ¿Cómo te sientes? Le decía yo, ¿cómo estás, hermano? Feliz, feliz y contento como todo fiel cristiano. Siempre era su frase, feliz y contento como todo fiel cristiano. Y bullanguero porque era de la costa. Pero la verdad es que el quebranto, más bien, es lo ordinario, es lo común, es lo que nos sucede a todos los que estamos vivos, tarde o temprano, de una o de otra manera. Hay quien el quebranto le llega perdiendo seres amados. El quebranto le llega en problemas financieros. Su quebranto le llega en la frustración de no poder resolver necesidades y estar tranquilos. Muchos de los que no tienen documentos y viven en Estados Unidos permanecen con una intranquilidad, una experiencia de quebranto. ¿En qué momento terminaré en mi país? ¿En qué momento terminaré empezando de nuevo, empezando otra vez, como de cero? Aunque jamás será de cero, ¿verdad? Porque todo lo que han crecido, eso ya lo llevan con ustedes a donde quiera que vayan. La Biblia nos habla de que Dios es cercano al quebrantado. En el Salmo 34, 18 dice, Dios está cercano de los que tienen roto el corazón. Dios está cercano para aquellos que tienen roto el corazón. ¿Qué te rompe el corazón? ¿Qué es aquello que te conflictúa tus emociones? Dios está cercano. ¿Tienes a alguien enfermo? ¿Tienes una historia de pérdidas? Los lutos se acumulan uno tras otro. ¿Tienes una experiencia traumática que marcó tu vida, tu personalidad? Dios está cercano a quien experimenta el quebranto. Y nosotros recordamos que Jesús nos entiende porque él mismo experimentó angustia. Jesús en el Getsemaní. Recuerden lo que significa Getsemaní. Getsemaní es la prensa donde apretaban las frutas del olivo, donde oprimían las aceitunas. ¿Cómo lo hacían? Bueno, había una piedra enorme abajo, en el centro un palo o un fierro, ya en el momento cuando empleaban la metalurgia, y una piedra arriba, redondas, así como dos ruedas de molino. Ponían abajo, ponían en el centro las olivas y luego apretaban esas piedras y eso rompía las aceitunas y hacía que escurriera el aceite hacia abajo y bueno, lo eh, captaban allí en un recipiente. Getsemaní es la prensa de las aceitunas y en Getsemaní Jesús experimentó la opresión de su corazón. Si es posible que este vaso no pase de mí. ¿Cómo sabemos que Dios nos entiende? Porque Jesús pasó por soledad,
por incertidumbre del futuro, por la amenaza del dolor. Pero en medio de todo eso está la promesa de la paz de Dios. Jesús afirmará a los discípulos: en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. La promesa del Evangelio no es la de evitación del dolor, sino es la de la compañía de Dios y la promesa de que el dolor no es lo último, el quebranto no es lo último. Y en medio de todo eso está la paz del Señor, porque la promesa de Jesús es que Él brindará la consolación, la esperanza y la fortaleza en medio de los quebrantos. La palabra de Dios tiene las promesas de consuelo, como en Filipenses 4, 6 a 7. Dice que hay una paz que sobrepuja todo entendimiento, sobrepasa lo que nosotros comprendemos, una paz que está más allá de las circunstancias. Y también en Isaías 41:10, la palabra de Dios por medio del profeta es: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. La paz es la confianza de la presencia de Dios que sostiene nuestras vidas. Dios, en medio del sufrimiento, lo que nos proclama es que Él está cercano y Él es fiel. ¿Por qué? Porque Dios no siempre quita el sufrimiento, Dios no siempre quita la angustia, pero sí la transforma. ¿Por qué? Porque Dios puede usar el dolor para profundizar nuestra fe, también puede usarla para formar nuestro carácter y lo puede usar para llevarnos a Dios. La angustia, dice un doctor, Paul Tournier, dice: la angustia es el lugar del encuentro de Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos sabemos vulnerables, donde nos reconocemos finitos, pequeños, y donde entendemos que debemos vivir por algo más grande que nosotros. Porque todo lo humano es efímero y pasajero, enseña la Eclesiastés. Todo lo humano es algo falible que se va a esfumar, que se va a desaparecer. Por lo tanto, no podemos sostenernos de nada temporal, ni de la salud, ni de los bienes, ni de la juventud, ni de los amigos, ni de la profesión, ni del lugar que tengamos en un momento determinado en un grupo. No podemos sostenernos de nada temporal. Solo podemos tener significado trascendente cuando vivimos por algo más grande que nosotros. Y esa es la promesa de Dios, que, que en nuestro estado emocional de incertidumbre y miedo, Dios transforma nuestros pensamientos. Los pensamientos negativos, los pensamientos complicados, Él los transforma y Él nos ayuda a descubrir lo mejor de nosotros. Los tipos de angustia se pueden deber a la muerte, es decir, al miedo a la muerte, al miedo a la incertidumbre más grave, como no saber qué será de nosotros, no saber si perdurará nuestro nombre, si seremos recordados, seremos olvidados. Esta es la principal causa de la angustia en el ser humano. Pero también la angustia se puede deber a culpa, porque hablábamos de una conciencia moral que piensa que ha fracasado. Culpa y condenación. Pensar
que no merecemos la bondad de Dios, que no merecemos la gracia, que no merecemos el perdón. Y de esto hay muchos ejemplos. En la obra Los Miserables de Víctor Hugo, el personaje central, Jean Valjean, un personaje que está en prisión por haber robado unos panes, y cuando sale de prisión, el policía que lo deja libre le dice que él sabe la clase de persona que es y que está seguro que volverá a la cárcel. Y él habría vuelto a la cárcel porque roba a un clérigo, pero el clérigo lo perdona, el clérigo hace un acto de gracia muy profundo y no lo entrega a la policía. Y Jean Valjean entiende lo relevante que fue ese momento de gracia en su vida. Pero la obra contrasta con el policía que nunca entendió la gracia y que, torturado por su culpa, decide lanzarse a las aguas del río Sena y morir. Cuando nosotros no entendemos la gracia, nosotros no, nos autoincriminamos y tomamos una conducta tóxica que nos va destruyendo, ya sea a través de una adicción de alcohol o de drogas o de eh, conductas desafiantes donde ponemos en riesgo la vida, en donde lo que mostramos es un sentido de no valgo la pena, sería mejor que esto terminara. Vivimos con conductas autodestructivas progresivamente, pensando que más valdría no seguir en vida. Pero cuando entendemos la gracia, cuando entendemos el amor de Dios, entonces para nosotros es liberación de la ansiedad. A veces decíamos que la angustia se debe a vacío y falta de sentido porque es falta de significado de la vida. Porque hay quien cree que su vida vale si ya acumuló $1 millón. Hay quien cree que su vida vale si ya es mejor que sus padres, si ya logró una carrera, si ya es alguien experto y profesional en su área, o si ya tiene una familia, o si ya tiene hijos, etcétera. Hay quien se mide en eso, pero en realidad el sentido nosotros lo podemos encontrar aun cuando no tengamos nada de eso, porque el sentido significa que comprendamos que Dios tiene un propósito para nuestra vida, aún en la enfermedad. Esta semana pasada oraba por una hermana que tiene un alto grado de diabetes que le provocan dolores, calambres, y muy apenas sí se sostenía para recargada, cocinar en ocasiones algo para sí misma, pero tuvo una caída y tuvo una fractura. Entonces ahora ya ni siquiera eso puede hacer. Y ahora el conflicto es cómo poder sobrellevar la vida cuando depende de otros para todo, para todo. A veces creemos que nuestra vida ya no vale porque ya somos viejos, porque ya no ganamos dinero, porque ya no somos capaces de hacer cosas. Todo ser humano tiene un valor intrínseco porque es imagen y semejanza de Dios y porque Dios nos trajo a la vida con un propósito. Y a veces el propósito es simplemente ser receptores de su gracia. A veces el propósito de Dios es que nosotros aprendamos a tomar lo que Dios nos da y no necesariamente rendir y lograr y alcanzar metas que a veces nos trazamos, pero que son metas ficticias.
La raíz de la angustia en ocasiones se debe a que no tenemos la integración de lo que pensamos deberíamos ser y lo que somos en realidad. A veces la angustia se debe a que no sabemos el final de las cosas. ¿Ah? No sabemos el final. ¿Cuántas veces cuando enfrentamos un cambio, como una persona que pasa por divorcio, y ahora, qué será de mi vida? O por viudez, y ahora, ¿cómo voy a seguir adelante? ¿Cómo voy a seguir adelante? Me decía un familiar hace unos años que murió una de mis tías. Yo traté de decirle, está usted en una nueva etapa, aprender a caminar en soledad. ¿Y quién me puede enseñar eso? Me dijo, ¿quién me puede enseñar sobre eso? ¿Cómo caminar en soledad? Él encontró a Dios y Dios le enseñó a caminar en soledad. Y por más de 10 años este varón ha caminado en soledad, sin rendirse, sin entregar su propósito de vida. La raíz de la angustia a veces tiene que ver con conflictos internos, de descubrir que no tenemos el control. ¿Cuántas veces nos angustiamos? Me voy a hacer un estudio clínico y la angustia es, no sé lo que tengo, no sé lo que tengo. Leí un artículo muy interesante. Decía, era una escritora. Yo estaba con ansiedad porque no sabía el diagnóstico que me iba a dar el doctor. Era fin de semana y el lunes tenía que ir a la cita médica. Y estaba tan angustiada, dice la autora, que estaba desesperada. Pero entendí, yo no sé lo que tengo, pero Dios ya sabe lo que yo tengo. Dios sí sabe lo que tengo. Y si mi vida está en Dios, y si mi vida está escondida con Cristo en Dios, como dice Colosenses, entonces mi vida está sostenida en la mano de Dios. Pero el problema para nosotros es que quisiéramos tener el control. Aunque ¿para qué queremos tener el control? Porque luego de nada nos sirve tener el control. ¿Qué pasa cuando alguien pierde su trabajo? O pierde seres amados. Hay una ansiedad que es anticipatoria de cómo voy a enfrentar la vida. Pero en realidad suceden cosas extraordinarias. Suceden cosas extraordinarias. Aflora el carácter, aflora sabiduría, afloran capacidades que parecían no tener. Y si alguno de ustedes estuviese en condición de que es arrancado del lugar donde vive, obligado a residir en otro lugar, tal vez que vuelva a su país, el Dios que le ha sostenido allá, también a donde vaya le va a sostener, porque es el mismo Dios. El punto es que nosotros tenemos a veces ansiedad ¿y cómo voy a hacer? ¿Y en qué casa? ¿Y, y cómo me voy a enfrentar a las situaciones? Dios proveerá, dice Abraham cuando le pregunta a su hijo, ¿y dónde está el cordero? Dios proveerá. Los que participamos de esta reunión somos testigos de cómo Dios nos sostiene. Dios nos provee, a veces de la manera más o menos imaginada. Iba a decir más increíble, pero menos imaginada, porque no sabes los medios que Dios tiene para sostenerte.
Si crees que te vas a quedar sin amigos, Dios, si te confías a Él, te proveerá de lo que tú necesites, de relaciones, de experiencias profundas, para que tú seas fortalecido en la etapa que vivas. A veces la raíz de la angustia tiene que ver con conflictos internos, de no sentirnos amados, de no sentirnos perdonados, de pensar que no valemos. Pero allí Dios nos habla. El Salmo 51 que describe la culpa de David por haber fallado ante Dios, por haberse involucrado de manera infiel con la mujer de Urías, la mujer casada con su esposo, y él destruyó a ese hombre y destruyó el matrimonio y manchó su propia vida. Y el salmista describe la conciencia moral de fracaso. Pero él se confía a Dios y Dios lo restaura. Cuando pienses que no vales, que no mereces, solo tienes que recordar que la gracia es mayor que tu culpa. Y es muy importante que nunca te aísles, porque el aislamiento de relaciones nos lleva a soledad, nos lleva a que se apague el fuego del entusiasmo, el fuego de la vida. Por esto es muy importante comprender que la fe lo que da es seguridad frente al miedo, perdón contra la culpa, propósito frente al vacío. Romanos 8, versos 38 y 39 dicen, estoy seguro que ni lo alto ni lo bajo, ni la vida ni la muerte, ninguna criatura nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La certeza de que no hay elementos de esta realidad que nos puedan apartar de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que nos describe la Escritura es el Dios que se revela en la Biblia. Es un Dios que acompaña, que transforma. Es un Dios que le da forma al dolor o que emplea el dolor para a través de él formar nuestro carácter y que la misma angustia nos puede acercar, nos puede eh, unir más hacia Dios. De esto se trata. La angustia no hay que rechazarla. No te digas, me siento culpable por estar angustiado. Está bien no estar bien. Está bien si en algún momento te sientes triste. Está bien si en algún momento te sientes con ansiedad. Está bien. No te culpes por tener ansiedad. La ansiedad es una señal del alma que nos lleva a buscar comprender cuáles son los conflictos internos. ¿Qué es aquello que no está resuelto? ¿Qué es aquello en lo que necesito perdón? ¿Qué es aquello que necesito recuperar el valor? Recuperar el valor. El pensamiento de los alcohólicos anónimos dice su oración, la oración de Reinhold Niebuhr, un teólogo norteamericano. Dice, Dios, dame eh, a fortaleza para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame coraje, valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. Dame sabiduría para entender la diferencia. Dame sabiduría para entender qué está en mí y qué no está en mí. A veces la angustia, nosotros solo la queremos reprimir, pero si en manos de Dios
la entendemos como que es el anuncio, es el síntoma de que hay algo que necesita ser cambiado en nuestro interior, entonces la ansiedad nos puede llevar a algo mejor, a desarrollar el coraje de ser. Como una enseñanza del Eclesiastés que nos dice que todo es efímero, porque cuando crees que agarraste algo de la vida terrenal, cuando crees que ya agarraste algo, abres la mano y no tienes nada. Abres la mano y no tienes nada. Cuando crees que, ya puedo controlar mi futuro, abres tu mano, no tienes nada. Cuando crees que ya tienes lo que necesitabas para estar feliz en bienes, ya te llenaste de bienes, abres la mano, no tienes nada. Cuando crees que ya lo tienes todo, no tienes nada. Entonces, el rabino Harold Kushner tiene un pequeño cuento. Dice que la vida es como ser invitados a una cena extraordinaria, a una cena opípara, abundante, de lujo. Dice el final del cuento. Eres invitado a la cena. Agradece, despídete y ve en paz. La vida, esta condición de vida, tiene muchas limitaciones. Solo, enseña el Eclesiastés, agradece por lo cotidiano que encuentres, lo bueno que encuentres en la vida diaria. Agradece por tu trabajo, agradece por la comida, agradece por tu familia, agradece por la salud aún limitada, agradece por lo que tengas, agradece por lo que eres. Desarrolla el coraje de ser y no te aferres a la idea de no quiero morir y no vivas con la ansiedad de no quiero morir. Sabes que tarde o temprano terminará la historia. Solo vete en paz, solo ve en paz. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es encontrar sentido en algo más grande que nosotros, en algo que es trascendente, en algo que no es finito, que no es temporal. Entonces, en- veamos la angustia como el lugar del encuentro, lo que Dios usa para atraernos a Él, lo que Dios emplea para que nosotros lo busquemos. Y nuestra fe es entonces la necesidad de ser auténticos, auténticos en el sentido de no voy a negar mis errores, tengo que vivir con ellos, me equivoqué, fallé, o no tengo que vivir reprochando de por vida lo que alguien me hizo, el daño que alguien me hizo. Hay que dejar pasar esa agua debajo del puente. No se trata de olvidarlo, solo se trata de dejarlo pasar. Hay que vivir con autenticidad, de decir, no soy perfecto, pero soy lo único que tengo. Mi vida es incompleta, pero soy yo y soy digno a los ojos de Dios. Y su gracia me ha perdonado y vivo con mis limitaciones, bien bendecido. Y vamos a la confesión. Incluso si en esta noche usted recordara que hay algo que le molesta, que le incomoda, y no lo ha puesto en el altar de Dios, es momento de hacerlo. Porque la confesión no es solo de los errores, sino de aquello que no he podido todavía superar. No he podido superar mis miedos, mi necesidad de control. No he podido superar lo que alguien
me hizo, me lastimó. Y recuerde que usted tiene una comunidad en donde hay alguien a quien usted le puede compartir su dolor, tal vez no los secretos, pero sí su dolor, que le duele, que le angustia. Usted tiene a alguien con quien compartir la vulnerabilidad. Y esto nos lleva al encuentro con el Señor. Nuestra esperanza está más allá de la muerte. Y para nosotros las promesas de Dios son fieles. A mí me encanta el texto de Hebreos capítulo 6, verso 18, 19, en una versión contemporánea que dice, pero hay dos cosas que son imposibles. Es imposible que Dios mienta y es imposible que Dios no cumpla sus promesas. Dos cosas que son imposibles. El carácter de Dios es de una pieza y en su carácter Él no va a mentir. Él no va a hacer promesas que sabe que no va a ser realidad. Su promesa es bendecirnos, prosperarnos, acompañarnos. Y nuestra seguridad está en esas promesas de Dios. Entonces, nuestra fe es comprender que tenemos herramientas prácticas como la oración honesta, oración transparente de nuestros errores, de nuestras necesidades, de nuestros miedos. Y podemos expresar las emociones. Dios no se va a olvidar de nosotros. Dios no nos va a negar. Podemos expresar las emociones. Tengo una angustia, tengo una sensación de que hay algo que está en peligro. Todo lo pongo en tus manos. Yo no lo voy a controlar. Yo no lo voy a determinar. Las cosas están en la voluntad de Dios. Evite el aislamiento, no se separe, manténgase en comunión y busque apoyo. Esto es el recurso para nosotros, porque Dios le da propósito y significado a la vida, porque Dios le da dirección trascendente a su caminar y porque Él desarrolla el valor de ser, el valor de ser, aún con las limitaciones, aún con la ansiedad, porque la angustia es la forma de estar abiertos a Dios. Y entonces nos preguntamos hoy, ¿qué angustia vivo? ¿Qué debo enfrentar? ¿Qué entrego a Dios hoy? Estas son para nosotros las preguntas con las que nos quedemos. La angustia no es el final. Aquello que me provoca malestar se puede transformar en oportunidad de bendición porque Dios camina con nosotros. Dios los bendiga, los llene de paz en su amor. Muchas gracias.